Bueno, buenos días. Tenemos hoy de nuevo uno más de los seminarios del ciclo de seminario permanente de este año sobre control y equilibrios, los límites del poder legislativo y del control de constitucionalidad, en este caso a cargo del profesor Juan Carlos Bayón, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. No voy a decir muchas cosas en términos de su presentación, porque creo que no son en absoluto necesarias. Solo algo que desde ayer que pensaba un poco en cómo introducir tu seminario hoy, Juan Carlos, tengo ganas de decirlo así. Juan Carlos fue ya mi profesor en mis cursos de doctorado, allá por el año 91-92. Y desde entonces hasta hoy hay algo al respecto de lo que escribe y de lo que habla, y ahora lo veremos, y cómo habla y cómo expone filosóficamente Juan Carlos, que me han hecho siempre sentir lo mismo, y es que es el tipo de filósofo del derecho que a mí me hubiese gustado ser. Y cada vez que lo escucho y cada vez que lo leo, siento ese tipo de admiración por la obra bien hecha. Así que nada más. Y Juan Carlos, es tu tiempo y ahora no nos dejes mal. Sí, eso te iba a decir, que una presentación tan generosa es muy peligrosa porque le deja a uno fácilmente en mal lugar. Bueno, estamos entre amigos, sobran las formalidades, pero aún así, por supuesto, quiero expresar mi agradecimiento a Jordi, que creo que está haciendo una labor, un trabajo realmente impresionante. Hablábamos de ello hace un momento. Y creo que la organización de este tipo de actividades, que es difícil, que tiene mucho trabajo detrás, pues realmente es un mérito de Jordi, y yo le agradezco mucho que haya contado conmigo en estas actividades. Todos sabemos que en nuestra cultura jurídica, hasta hace no tanto, yo diría que unos 15 años más o menos, y a diferencia de lo que por supuesto ocurría en otras latitudes, realmente no era habitual discutir sobre la justificación del control de constitucionalidad o discutir sobre la objeción democrática u objeción contra mayoría. El diseño institucional en el que nos movíamos tenía una justificación obvia y que no debía ser discutida. Esto, lo sabemos, cambió seguramente por influjo también de autores de fuera, que fueron recibidos, fueron discutidos y generó una discusión bastante amplia entre finales de los 90, comienzos de la última década, específicamente en el plano de la fundamentación, en el plano de qué tipo de razones filosófico-políticas de orden general se podían dar para entender que la objeción democrática era o no un pseudo problema, para entender que en la relación entre democracia y derechos la forma más defendible de articular los términos políticos de esa relación pasaban por el tipo de modelos constitucionales en el que nos movemos. Esa discusión, sin embargo, me parece a mí, es la discusión del pasado inmediato, pero del pasado. Y me gustaría aclarar por qué. Del pasado inmediato porque creo que el balance, estas discusiones naturalmente no se cierran nunca tienen un balance, pero si podemos hacer un balance provisional, me parece que sería que en realidad hoy no hay nadie que seriamente discuta la justificación, la necesidad, de hecho, de que exista alguna forma de control judicial de la ley. La discusión no es entre partidarios y detractores del constitucionalismo, del control jurisdiccional, sino más bien entre quienes piensan que, todo sumado, el tipo de diseño constitucional que tenemos, de constitucionalismo fuerte, para entendernos, es como debe de ser, y quienes, por el contrario, piensan que el control jurisdiccional de la ley, debiendo existir, por una serie de razones que muy deprisa, muy sumariamente resumiré enseguida, sin embargo, debería adoptar una configuración distinta. El problema no es control judicial de la ley, sí o no, sino más bien qué forma de control judicial de la ley y en qué términos.
Y ello hace que la discusión pase, me parece, del plano más general, de la fundamentación, al plano aplicado, al plano, si se puede decir así, de ingeniería institucional, de diseño institucional, acerca de cómo articular, y ya con el mayor nivel de detalle posible, la forma de control jurisdiccional de la ley que nos parece deseable o preferible. Quizá hemos pasado de la discusión más genérica a la discusión aplicada de diseño institucional, porque en el plano de la discusión más genérica algunas cosas están ya relativamente claras. Lo que yo voy a tratar de hacer hoy es, primero, resumir muy brevemente, solo para que esté ahí como trasfondo, cuáles son, en el plano de la fundamentación, en el plano de los principios, las grandes tesis que, a mi juicio, deben orientar la construcción, ya en el plano del diseño institucional, de alguna forma de constitucionalismo, y después de haber dejado ahí, insisto, sin discutirlas en profundidad, si en el debate nos parece necesario hacerlo, por supuesto lo haremos, cuáles son esas tesis de fondo, ir ya a el detalle de qué forma de lo que algunas veces se ha llamado constitucionalismo débil me parece preferible o más defendible. Y también al final, y como un gran interrogante abierto, plantearé un problema muy serio con el que creo que se tropieza todo el que propone alguna forma de debilitar la forma de control constitucional hoy existente y que supone poner sobre la mesa un elemento central de las discusiones sobre el constitucionalismo que, sin embargo, creo que está indebidamente olvidado. Vamos por orden. En primer lugar, me parece que en el plano de la fundamentación se puede decir, y por supuesto es discutido, lo sé, pero se puede decir que a la hora de determinar qué diseño institucional está justificado en la relación democracia-derechos, hay que atender a dos principios. Al principio de que los procedimientos tienen un mayor o menor valor intrínseco por el cómo se decide, por la forma en la que se decide, con prescindencia de cuáles sean los resultados que ese procedimiento arroja, y a la vez tienen un mayor o menor valor instrumental. Es decir, tienen una tendencia, son conducentes a producir un tipo u otro de resultados. Y no es indiferente cuál es esa tendencia. No es indiferente que el procedimiento tienda más bien a producir resultados de un tipo o de otro. Hay dos planos, dos ejes de valoración, cuál es el valor instrumental de un procedimiento y cuál es su valor intrínseco. Cuál es el valor que tiene por el modo mismo en el que se decide, cuál es el valor que tiene por su tendencia a arrojar más bien un resultado u otro. En cuanto al valor intrínseco, me parece que un ideal de igualdad política, cuya articulación en detalle naturalmente tendría que ser mucho más pormenorizada, abona que la forma de tomar decisiones colectivas en la que todos tienen un derecho a participar en pie de igualdad es intrínsecamente superior o preferible en términos normativos a cualquier otra. Las elecciones de representantes en términos democráticos y la decisión de esos representantes por mayoría son la mejor traducción institucional del ideal de igualdad política y, por lo tanto, en cuanto a valor intrínseco, me parece que la elección democrática, la elección mayoritaria, está por encima de cualquier otra alternativa. En cuanto al valor instrumental, creo que eso depende de múltiples factores. No creo que haya razones a priori para entender que un diseño u otro, considerado en el vacío, haciendo abstracción de circunstancias históricas, de cultura política y jurídica, tienda per se a producir más bien un tipo de resultados que otros. El valor instrumental de un procedimiento seguramente se puede determinar para una sociedad política dada en un momento dado, pero no está escrito que el método democrático o cualquier otra corrección al método democrático tenga en abstracto una tendencia mayor o menor a, por ejemplo, violar o garantizar lo que nos parezca que debe ser protegido como derechos. Bueno, si se acepta que hay esos dos ejes de valoración, si se acepta que a la hora de diseñar un procedimiento importan las dos cosas, importa el valor intrínseco que pueda tener y el valor instrumental que arroje, entonces de ello se siguen, creo, tres ideas importantes.
La primera, que a la hora de considerar justificado un cierto diseño institucional, se trata de hacer un balance entre esas dos consideraciones. Hay que hacer un balance entre esas dos consideraciones. Esto es importante porque en la discusión sobre estos temas, por lo menos hace años, quizá quienes eran fuertemente críticos del control judicial de la ley se basaban en un planteamiento que en origen tendía a prestar atención solo al valor intrínseco. Solo al valor intrínseco. El planteamiento, por ejemplo, de Jeremy Waldron, por lo menos originalmente, en la década de los 90, se basa en argumentos complejos, pero donde parece que solo el cómo se decide es lo que cuenta, no el qué resultados puede arrojar el procedimiento. Y a la inversa, argumentos, por ejemplo, como los de Dworkin, donde se viene a decir esquema institucional justificado es cualquiera que arroje el mejor resultado en términos de igual consideración y respeto de las personas, solo atienda al valor instrumental. Entonces me parece que entender que ambas cosas cuentan y que cualquier planteamiento está cojo si no atiende a ambas y, por lo tanto, concluye que la justificación tiene que venir de un balance entre esas dos consideraciones, parece que es situar la discusión en unos términos en los que no siempre ha estado, pero que me parecen los correctos. Segundo, y más importante, hay otra pieza que añadir a la justificación del control judicial de la ley que también después tiene que orientar la forma concreta que ese control judicial de la ley habría de tomar. Y es la idea de que el control judicial de la ley, apropiadamente institucionalizado, puede servir para mejorar la calidad deliberativa de las decisiones. Y esto tiene que ver tanto con el valor intrínseco del procedimiento como con su posible valor instrumental. Cuando se introduce esta pieza, esta corrección deliberativa, la forma en la que se decide es mejor como forma de decisión, tiene más valor intrínseco y tal vez, bajo circunstancias apropiadas, incremente el valor instrumental. Tal vez, bajo circunstancias apropiadas, permita augurar que los resultados van a ser mejores. Estas consideraciones de mejora de la calidad deliberativa, por lo tanto, se moverían a caballo de los dos ejes de valoración a los que me he referido, el valor intrínseco y el valor instrumental. Por supuesto, aquí la idea de fondo es que un compromiso fuerte de principio con el ideal de la igualdad política, bien articulado, exige más cosas que el puro momento agregativo de la votación mayoritaria, donde todos tienen un voto igual. Exige muchas más cosas. Por un lado, porque los procesos de representación tienen sus limitaciones. Hay voces que tienden a quedar sistemáticamente desplazadas o excluidas de los procesos de representación. La representación tiene una tendencia estructural a simplificar los problemas. La democracia representativa obliga a decidir por paquetes de problemas, no de uno en uno. Todo esto hace que la voz de algunos individuos necesite canales de contestación, porque si no, la democracia, entendida solo en términos electorales, en términos de mecanismo de agregación de las preferencias expresadas en el voto, tiende a silenciar voces de algunos. En ese sentido, no honra como iguales a aquellos cuya voz estructuralmente tiende a quedar desplazada. Pero es que además, quizá ese mismo ideal de igualdad política, entendido a fondo, nos obliga a entender que la legitimidad de una decisión viene dada no solo porque sea la decisión de los más, sino la decisión de los más después de una deliberación apropiada, porque la decisión es legítima en la medida en que se puedan dar razones públicamente defendibles de la misma. Razones que pueden no convencer al opositor, pero que deben ser dadas, porque creo que es una muestra de respeto como un igual a otro, el decirle que si finalmente se le va a imponer una decisión, no es solo porque haya más cabezas del lado de quienes apoyamos ese punto de vista que del lado opuesto, sino porque tenemos razones que dar. Tenemos razones que podemos ofrecer en público sin sonrojarnos y que servirían para justificar, al menos desde nuestro punto de vista, la imposición, llegado el caso, por la fuerza de esa elección mayoritaria. Y aquí es importante entender que la voluntad de la mayoría
respecto de un punto determinado en un momento dado puede ser una preferencia mayoritaria ocasional, superficial, quizá no suficientemente meditada o considerada, y que en ocasiones ni siquiera esté en verdadera consonancia con la propia moral constitucional profunda de la mayoría. Entonces, de lo que se trata es de que si prevalece alguna voluntad mayoritaria al final, podamos asegurarnos, tanto como nos sea posible, de que esa voluntad mayoritaria que finalmente va a prevalecer sea la voluntad mayoritaria considerada, meditada, no la ocasional o superficial. Y si hay algún divorcio, alguna distancia entre ambas cosas, entonces deben ser bienvenidos cualesquiera mecanismos que puedan reducir esa distancia, que puedan discutir las razones de la mayoría para mostrarle que son razones contradictorias con otros puntos que la propia mayoría suscribe también, o difícilmente armonizables con compromisos más básicos, más profundos de esa propia mayoría. Y si lo que importa, insisto, es no que prevalezca la preferencia no considerada, no meditada, ocasional, sino esa voluntad profunda, entonces todo ello exige todos estos canales que algunos han llamado de control de calidad, esta es una expresión de Sager, por ejemplo, o de control editorial, como dice Pettit, ¿no? La mayoría da un texto que después hay que editar, hay que corregir, porque, insisto, todo esto son implicaciones más profundas del ideal matriz de la igualdad política. Entonces, no solo cuenta el valor intrínseco, pero también el valor instrumental, y cualquier planteamiento que sea ciego a uno de los dos es por ello mismo un planteamiento defectuoso. No solo, por lo tanto, la justificación de nuestras instituciones tendrá que articular un balance entre ambas cosas, sino que además, a la hora de hacer ese balance y de hacerlo en términos finos, tendremos que incluir como un punto esencial todas estas consideraciones de tipo deliberativo, que corrigen deficiencias de los procesos de representación, que corrigen posibles deficiencias en cuanto a la articulación de las razones que una mayoría respetuosa como iguales de una minoría debe poder dar para justificar sus decisiones. Y todo esto, para cerrar este primer bloque de cuestiones, nos lleva a, en mi opinión, tener que aceptar lo que se ha dado en llamar una tesis contextual respecto a la justificación del control judicial de la ley. Una tesis contextual que implica lo siguiente, que dado que el valor intrínseco de un procedimiento puede ser mayor o menor en un contexto dado, según que estén más o menos garantizadas ciertas precondiciones, según que estén más o menos articulados, abiertos, expeditos estos canales de contestación que aseguran la calidad deliberativa. Insisto, dado que ese valor intrínseco, que es una de las dos cosas que cuenta, puede, según las circunstancias, arrojar un resultado mayor o menor, dado que el valor instrumental de un procedimiento, su tendencia, la medida en la que es proclive a producir cierto tipo de resultados en términos de respeto o erosión de los derechos, también depende de factores contextuales, entonces, cuál sea el balance entre esas dos consideraciones para una sociedad dada, depende de factores políticos, de factores de cultura jurídica, etcétera, etcétera, y no tiene, por tanto, por qué ser el mismo para todas las sociedades. Esto es tanto como decir que una forma de constitucionalismo más fuerte, del tipo que tenemos en un país como el nuestro o en Alemania, o con una articulación institucional diferente en Estados Unidos, puede ser la más justificada para cierto tipo de situaciones y condiciones políticas e históricas en una sociedad dada. Puede serlo. Y, al mismo tiempo, para otro tipo de condiciones diferentes, puede no serlo. Y que no hay nada, me parece, de incoherente o de relativista en un sentido vulgar en decir esto. Simplemente es el resultado de reconocer que los parámetros de valoración que entran en juego tienen un rendimiento u otro dependiendo de cuáles sean las circunstancias en las que operen y que, por lo tanto, el balance entre esos dos parámetros puede arrojar resultados distintos. Yo creo que, en realidad, las últimas rondas, los últimos rounds de la discusión internacional se están planteando así. Por ejemplo, Waldron hoy ya no plantea las cosas en términos como los que están plasmados en Law and Disagreement.
el último trabajo importante de Waldron, 2006, creo que reconoce todo esto. Reconoce que hay un tipo de contexto, lo que él llama los casos nucleares, los casos que están, los core cases, ¿no?, en los que las instituciones democráticas funcionan aceptablemente, la independencia judicial y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales también funciona aceptablemente, en el que hay un compromiso serio de la cultura política de una sociedad con los casos paradigmáticamente más claros de respeto de los derechos fundamentales, y sobre ello hay un acuerdo básico sólido, y donde, por otra parte, lo que hay es un desacuerdo razonable sobre el alcance preciso de esos derechos respecto de ciertos extremos concretos. Eso es un tipo de situación. Y para ese tipo de situación, la posición de Waldron, como sabemos, es que para esa clase de contexto, el constitucionalismo fuerte, donde hay un grado de rigidez importante de la Constitución y hay unos mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley que, por decirlo simplificando, y sobre esto voy a volver bastante, dan la última palabra sobre la cuestión a efectos prácticos a los jueces constitucionales, ese tipo de diseño de constitucionalismo fuerte para esa situación no estaría justificado. Y, sin embargo, añade de inmediato Waldron, en otras circunstancias, en lo que no son court cases, que no son casos nucleares, democracias recientes y poco asentadas, lugares donde hay profundas divisiones de tipo étnico, religioso en una sociedad que hace que haya minorías cuyos derechos más básicos estén seriamente amenazados en la cultura pública de esa sociedad, supuestos donde haya niveles muy elevados de corrupción en el funcionamiento de todas las instituciones o de una parte significativa de ellas, casos donde pueda haber probabilidad seria de amenaza a casos que nos parecen paradigmáticamente claros de derechos. En todas esas circunstancias, esa conclusión puede no valer. En esas circunstancias, dice Waldron, no discuto que ciertas formas de constitucionalismo fuerte podrían estar justificadas. Lo cual es ya, me parece, reconocer mucho. Es reconocer esto que he llamado la tesis contextual y es reconocer, además, que importa cómo se decide y también importa qué tipo de resultado es previsible que arroje el procedimiento de decisión que vamos a manejar en una situación histórica y política concreta dada. Pero incluso el propio Dworkin, desde la orilla contraria, en su último libro, en Justice for Hedgehogs, me parece que dice algo relativamente similar. Al hablar del control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley, también dice que, ahora al menos, él no pretende sostener que por supuesto, siempre dijo, no hay ninguna objeción democrática seria al control jurisdiccional de la ley, esto es lo que dijo siempre, pero además añade ahora, tampoco le parece que haya un argumento de principio que exija esas formas institucionales de constitucionalismo fuerte. Puede no haberlas, pueden no ser necesarias, puede haber diseños alternativos que tengan un rendimiento mejor y que sean más justificables. Eso dependerá, dice, de las circunstancias, de la comunidad política, cómo esté configurada, de muchos factores contextuales. Luego, entonces, hay, yo diría, una cierta convergencia en el sentido de aceptar la tesis contextual, aceptar que no hay tanto una contraposición entre control judicial de la ley sí y control judicial de la ley no, sino más bien qué forma concreta de articular el control y, sobre todo, cuál de esas formas concretas sería la más apropiada para lo que en los términos de Waldron llamaríamos casos nucleares, sociedades como las nuestras, con todas las precisiones a las que me refería hace un momento. Creo que la idea central de lo que debería perseguir el control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley en sociedades como las nuestras es que el control jurisdiccional de constitucionalidad de la ley no debe encaminarse a zanjar lo que son desacuerdos razonables entre nosotros. Me parece que no es a jueces constitucionales a los que les corresponde zanjar un desacuerdo razonable, sino que más bien lo que les corresponde es controlar, fiscalizar que no se está transitando la divisoria entre los desacuerdos razonables y los que no lo son. Es decir, que lo que le corresponde es asegurarse de que la posición de la mayoría plasmada en la ley no es manifiestamente irrazonable
y, en la medida en que pueda ser una posición en un desacuerdo razonable, tratar de apurar la discusión sobre las razones de la mayoría, tratar de obligar a la mayoría a que reflexione más pausadamente y más profundamente sobre esas razones, para que, si al final ha de ser la voz de esa mayoría, por razones democráticas, la que prevalezca, lo haga no como la voz democrática no refinada, ocasional, momentánea, superficial, sino, llegado el caso, como la voz democrática meditada, considerada, filtrada por todos esos cedazos de tipo deliberativo. Esta es la idea que está detrás de lo que se ha dado en llamar constitucionalismo débil. Cuando se habla de constitucionalismo débil, de lo que se habla es de un tipo, una familia, más bien, de diseños institucionales en los que existe un catálogo de derechos, por supuesto. Según los diseños, en una constitución rígida o no, depende. Casos como el de Nueva Zelanda o el del Reino Unido bajo la Human Rights Act, no es un texto constitucional dotado de rigidez, pero hay un catálogo de derechos institucionalizado de alguna de estas formas y hay algún mecanismo jurisdiccional de control de la ley para fiscalizar su conformidad con esos derechos. Concentrado, difuso, con unos mecanismos de respuesta u otros, pero siempre, y esto se supone, lo voy a discutir después, pero se supone que sería la pieza diferenciadora, con un rasgo central que sería: el legislador cuenta con la última palabra respecto de cuál debe ser el alcance de nuestros derechos, cuál es el contenido concretado de los derechos formulados en términos abstractos en las constituciones y cuáles son los términos en los que se debe componer las colisiones, las eventuales colisiones o conflictos entre los derechos. Es la última palabra, la del legislador. Entonces, debe existir alguna forma de fiscalización, porque ello viene exigido por la necesidad de incrementar la calidad deliberativa del proceso en su conjunto. Y, adecuadamente construido, estos mecanismos pueden servir para eso. No hay que renunciar a ellos. No se trata de prescindir de las formas de control jurisdiccional de la ley. Pero, al mismo tiempo, se debe articular el conjunto del mecanismo de manera que la última palabra esté en manos de quien tiene una legitimidad democrática que no está, al menos no está de ninguna forma en el mismo grado, en manos de jueces constitucionales, sea cual sea la forma en la que hayan sido designados u operen en el tipo de sistemas en el que nos movemos. Por lo tanto, la idea es que el constitucionalismo débil articula un diálogo democrático. Un diálogo porque hay una interacción entre jueces constitucionales y legislador, que es una interacción que está encaminada a un fin que parece irrenunciable, que es la mejora de la calidad deliberativa. Pero, al mismo tiempo, ese diálogo es democrático porque en él, la última palabra, naturalmente el diálogo no se puede prolongar indefinidamente, se necesitan decisiones en algún momento, alguien tiene que poner fin a la conversación con una decisión, la última palabra está en manos de la mayoría legislativa ordinaria. Cuando se habla de esto, los sistemas de constitucionalismo débil que articulan un diálogo, pero en términos democráticos, en lo que se piensa es fundamentalmente, por un lado, en lo que algunos han dado en llamar un nuevo modelo de Commonwealth de constitucionalismo, donde entraría, y son casos distintos, y ahora enseguida vamos a tratar de examinar qué méritos o deméritos puede tener cada uno de ellos. Entrarían sistemas como el de Canadá, como el que tiene el Reino Unido después de la entrada en vigor de la Human Rights Act, como el que hay en Nueva Zelanda, muy similar en muchos aspectos al británico, aunque no idéntico, como el que hay en algunos territorios australianos, no en toda Australia, pero sí en lo que sería el territorio federal, ¿no? La Australian Capital Territory, o en el estado de Victoria. Por un lado, en este tipo de modelos, estos nuevos modelos de Commonwealth, de constitucionalismo, y por otro lado también en modelos como los que funcionan en general en algunos países escandinavos, como Suecia, por ejemplo, o Dinamarca,
bastante distintos de los anteriores en los detalles de su maquinaria, de su arquitectura institucional, pero con la misma inspiración de fondo. Hay un control jurisdiccional de la ley, que opera, veremos, en términos bastante distintos, pero hay una última palabra para la mayoría legislativa ordinaria, articulada, sin embargo, a través de la reforma de la Constitución. Porque la reforma de la Constitución en sistemas como el sueco no exige mayorías cualificadas. Lo único que exige, el único grado de rigidez que la Constitución tiene, viene dado por la introducción de cláusulas de enfriamiento, garantías deliberativas del tipo que la votación mayoritaria se produzca no una vez sino dos y que entre medias haya elecciones para asegurar que hay realmente sintonía entre representantes y representados, etcétera, etcétera. Pero pueden ser más o menos complejos los detalles de esas garantías deliberativas, de esas cláusulas de enfriamiento, pero siempre con el poder de decisión en la mayoría legislativa ordinaria, no en una supermayoría, no en una mayoría cualificada. Así que la última palabra, que sería el rasgo diferenciador de todos los modelos de constitucionalismo débil que tratan de articular el diálogo democrático, podría venir o bien, como en los modelos de Commonwealth, porque hay, al margen de la reforma del documento constitucional o no, que tenga el catálogo de derechos, al margen de la reforma de este documento, digo, hay algún mecanismo de respuesta del legislador, articulado como sea, o bien porque la propia reforma de la Constitución está en la mano del legislador ordinario, sin más especialidades que esas garantías de tipo deliberativo. Bueno, si esto es así, parece que cuando se trata de hablar, como hoy, de la plasmación institucional del constitucionalismo débil, todo lo que habría que hacer sería profundizar un poco más, ir un poco más lejos y sustancialmente comparar estas diversas modalidades de constitucionalismo débil y ver si puede haber razones para preferir alguna de ellas frente a las demás. Elegir entre ellas, elegir entre este menú no tan amplio de formas de constitucionalismo débil hoy realmente existentes. Y sin embargo el tema es más complejo. Es más complejo, me parece, al menos por 4 tipos de razones. Y cuando se toman en cuenta esas 4 razones, también tal vez tendremos que revisar los términos preliminares en los que he presentado la cuestión, como si lo que estuviera sobre la mesa fuera comparar 2 grandes modelos o familias de modelos, constitucionalismo fuerte, constitucionalismo débil, que se diferencian entre sí centralmente, aparte de otras cosas, por esta cuestión de la última palabra. Digo, hay 4 tipos de consideraciones que obligan a entender que las cosas son más complicadas y una vez examinadas esas 4 consideraciones, habría que revisar la presentación preliminar según la cual la oposición relevante es la que se da entre, de un lado, constitucionalismo fuerte y constitucionalismo débil, y esa oposición relevante, esa divisoria, viene marcada por la cuestión de la última palabra del legislador. ¿Cuáles son esas 4 consideraciones que, digo, hacen más complicado el examen del problema? Primera, en realidad, cuando queremos examinar desde el punto de vista del diálogo y del diálogo democrático, esto es, de la capacidad del sistema en su conjunto para articular ese filtro que aumenta la calidad deliberativa de todo el proceso, y por otro lado, de apreciar cuál es la incidencia o el control real que pueda tener el legislador ordinario sobre el proceso en su conjunto. A la hora de tratar de calibrar esos 2 vectores, hay bastantes más cuestiones relevantes que solo la de quien tiene la última palabra. Muchas, un abanico entero de cuestiones. Para empezar, estamos hablando de una constitución o de un documento que tenga el rango que sea, pero que contenga un catálogo de derechos redactado en términos, todo él en términos de cláusulas abstractas o en términos de una constitución de detalle, con formulaciones muy específicas y muy precisas sobre el alcance de todos o algunos de esos derechos. Eso cambia los términos de la cuestión. Cuando hablamos de la reforma de ese documento, ¿cuál es exactamente la manera en la que se reforma ese documento? Eso también cambia y sabemos que el abanico de posibilidades es muy amplio. En cuanto al control, a los mecanismos de control,
claro, las opciones de diseño institucional aquí tienen que tocar y tomar decisiones sobre aspectos múltiples. Y después trataré de ilustrar, quizás sin recorrerlos todos, que muchos de ellos pueden tener una incidencia clara respecto a su rendimiento en términos de articular un diálogo y respecto a sus posibilidades de control democrático. Habría que empezar por decir, ¿estamos hablando de un sistema que opera en términos de control concentrado o difuso? ¿Que opera solo en términos de control abstracto o concreto? ¿Cómo se designan los magistrados que componen, si hay un órgano concentrado, ese órgano concentrado? ¿Cómo se puede iniciar la conversación constitucional? ¿Quién tiene acceso a esos órganos? ¿Tienen acceso los ciudadanos privados? ¿En qué tipo de proceso constitucional? ¿En qué términos? ¿O también las instituciones públicas? ¿Y cuáles? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las formas y los efectos de las decisiones que toman esos órganos? ¿Son solo sentencias que declaran compatibilidad o incompatibilidad con los derechos, que declarando compatibilidad o incompatibilidad invalidan, que invalidan erga omnes o que quizás solo inaplican en un sistema que en su conjunto está regido por la idea de que los precedentes vinculan o que inaplican en un sistema que en su conjunto no cree que los precedentes sean vinculantes? Sentencias que pueden no ser solo estimatorias o desestimatorias, sino tal vez sentencias aditivas, manipulativas, interpretativas, tal vez sentencias, si es que lo admite la maquinaria que se prevea institucionalmente, tal vez sentencias que enuncien la incompatibilidad, la invalidez, pero tengan un efecto diferido, que den al legislador un plazo. Son todo técnicas que existen en el constitucionalismo comparado, que dan un plazo al legislador para que corrija la ley antes de que despliegue sus efectos esa consideración de invalidez. Sentencias respecto de las cuales se admite o no que se formulen votos particulares. ¿Cómo decide el tribunal en su seno? ¿Por mayoría simple? ¿Por mayoría cualificada? Digo, hay un abanico de piezas que definir para articular el sistema en su conjunto amplísimo, mucho más amplio que la cuestión de última palabra. Y todos ellos pueden tener alguna incidencia. Por ejemplo, Víctor Ferreres, que ha hecho un estudio muy serio y muy concienzudo, como todos los suyos, tratando de comparar los méritos o deméritos de la jurisdicción constitucional concentrada frente al modelo difuso, el modelo estadounidense, y, en general, tratando de sostener que la jurisdicción concentrada es preferible, siempre sobre ese doble eje de tratar de asegurar el diálogo, la calidad deliberativa y tratar de ver qué posibilidades tiene de incidencia, de respuesta al legislador democrático, ha ido examinando quizá pieza por pieza todas estas cuestiones y señalando tendencias, incentivos que crean cada una de ellas en una dirección o en otra. No me interesa ahora, y creo que es el momento, recorrer todo ese itinerario, pero cuando se dice, por ejemplo, que un tribunal centralizado da muchísima más visibilidad a las decisiones y que eso es muy importante a la hora de hablar de calidad deliberativa y de diálogo democrático, o cuando se dice que un tribunal centralizado propende a hacer más visible las características peculiares del discurso de interpretación constitucional, que no es exactamente igual que el discurso de interpretación de la ley ordinaria, y que hay una serie de razones por las cuales un tribunal concentrado propende a hacer más visible esa singularidad. O cuando se analizan los términos de la designación de los magistrados y se ve qué efectos puede tener el que sus mandatos sean limitados en el tiempo o no. Y si son limitados en el tiempo, pero demasiado limitados, tal vez los jueces constitucionales no se comprometen con decisiones de principio que deben durar, y no ese es el modo en el que razonan, porque piensan que otro vendrá que las cambiará, cosas por el estilo. O cuando se piensa en las formas de acceso al tribunal y se piensa que debe haber algunas formas de acceso en manos del privado, porque hay causas impopulares que ninguna minoría significativa del abanico de partidos políticos va a querer hacer suyas, pero que pueden necesitar tener una voz que las ampare y que tal vez, si solo las instituciones pueden abrir la conversación constitucional, nadie vaya a recoger. Pero
también al mismo tiempo alguna forma de iniciar la conversación constitucional en términos de un control abstracto que pueda ser activado por órganos políticos o por minorías en el Parlamento, porque hay causas que no hay incentivo para que ningún particular litigue sobre ellas y porque además da más visibilidad. Si pensamos, por ejemplo, en los votos particulares, parece claro que el que deban admitirse la posibilidad de formular votos particulares hace visible que el asunto sobre el que se está discutiendo es un asunto sobre el que hay desacuerdos razonables, hace visibles cuáles son o pueden ser las razones de cada una de las partes en ese desacuerdo y también, por cierto, cuando arroja una sentencia unánime, permite ver el verdadero valor de esa unanimidad. La sentencia en la que no se pueden, porque está vedado, formular votos particulares, no sabemos qué valor de acuerdo tiene detrás. Cuando sí se pueden formular esos votos y no se formulan, el hecho de que la sentencia sea unánime tiene un valor especial. Todo esto, digo, simplemente a modo de ilustración, para presentar la idea de que hay muchas piezas en juego, el puzzle es muy complicado, cada una de esas piezas puede ser relevante en atención a alguna de las cosas que nos interesan. Pero además, segunda consideración, el valor de cada una de las piezas de ese puzzle no viene dado de manera aislada. Cada una de las piezas de ese puzzle tiene un valor u otro según cuáles sean las demás y según cómo se relacione con las demás. En un doble sentido. Una de esas piezas tiene una tendencia a desplegar cierto efecto o no. Sirve de incentivo para que alguien haga algo o no, dependiendo de la presencia o ausencia de alguna de las piezas restantes. Aquí es el todo lo que al final tiene tendencias o sirve de incentivo. Y no solo en este aspecto, digamos, causal, prospectivo, sino también en un aspecto normativo. A veces el valor, no la tendencia, el valor de alguno de estos rasgos es uno o es otro, dependiendo de cómo se combine con otras piezas del conjunto del puzzle. Por ejemplo, que la reforma de la Constitución sea más o menos exigente en cuanto al tipo de mayoría que se requiere, bueno, tiene un valor u otro dependiendo de cosas tales como, pongamos por caso, ¿se reconoce al órgano que hace control de constitucionalidad, Tribunal Constitucional, si es que existe, la posibilidad de revisar la reforma de la Constitución o no? Porque a lo mejor un sistema que exija para la reforma una mayoría no cualificada, pero donde el tribunal pueda, a veces porque se la ha autoatribuido, como en la India, por ejemplo, ¿no? Originalmente en Estados Unidos ocurrió algo de esto, ¿no? Sobre autoatribución de... una exigencia de mayoría no cualificada para la reforma, sin embargo, acompañada de un poder en manos del Tribunal Constitucional de controlar esa reforma, puede representar un obstáculo muy serio. Y, sin embargo, tal vez una reforma más exigente de la Constitución, en términos de mayorías cualificadas, pero donde no se considere que el Tribunal Constitucional puede controlar la reforma, e incluso donde a veces el Tribunal haya desarrollado una cierta tolerancia a interpretaciones, vamos a decirlo así, relativamente forzadas o alejadas del texto de la Constitución, precisamente porque el Tribunal es consciente de lo difícil que es cambiar la Constitución y precisamente por eso trata de allanar la evolución del sistema político siendo más tolerante en su control. Entonces tal vez sea un mecanismo más flexible y que dé más bazas al final al legislador, a pesar de que en términos formales está exigiendo más respecto a la reforma, ¿no? O, por ejemplo, respecto a la deferencia del legislador. Muchas veces se ha dicho la deferencia del legislador, la deferencia del órgano que hace el control jurisdiccional de la ley respecto al legislador, si es muy alta, sería una forma de debilitar el constitucionalismo, de hacerlo débil, fueran como fueran las demás cuestiones, fueran como fueran el resto de piezas del sistema. Sí, pero primero, el incentivo para ser más o menos deferente depende de cómo estén articuladas otras piezas. Un sistema donde hay un tribunal constitucional y sobre todo si este es
puro, si se encarga solo de los procesos de constitucionalidad de la ley y no también de otras cosas, seguramente tiene menos incentivos para mostrarse muy deferente, porque si lo hace, probablemente su propio lugar bajo el sol es difícil de justificar. Un tribunal que solo hace eso y sistemáticamente tiende a hacerlo en términos deferentes es un órgano que parece, o al menos está siempre bajo la sombra de la sospecha de ser superfluo. Sí hay un control difuso, donde cada uno de los órganos, muchos que hace ese control, además, por supuesto, tiene encomendado todas las labores de jurisdicción ordinaria, entonces el hecho de que sea deferente no arroja sobre él esa sospecha de ser un órgano superfluo. Y, por lo tanto, la tendencia, el incentivo a ser deferente no es el mismo. Si nos interesa la deferencia, es más fácil que la tengamos o que no la tengamos según cómo estemos articulando otras piezas. Aparte de la cultura de respeto al legislador que podamos imbuir en la cabeza de esos jueces. Pero no solo la cuestión de la tendencia o el incentivo, es que el propio valor de la deferencia también debe ser visto, me parece, con luces distintas según cuáles sean esas otras piezas del sistema. Por ejemplo, si al final no hay un mecanismo de respuesta del legislador, entonces, desde el ángulo democrático, tal vez es bueno un tribunal deferente. Sin embargo, en un sistema a la canadiense o a la británica, donde al final la última palabra la tiene el legislador, entonces seguramente no es bueno un tribunal muy deferente, porque entonces no va a servir para lo que tiene que servir. Porque la idea es que tiene que servir a dos cosas el conjunto del mecanismo. Tiene que asegurar un diálogo y al final ese diálogo tiene que decantarse en términos democráticos. Entonces, si al final la última palabra la tiene el legislador, tal vez lo que necesitamos es un tribunal poco deferente, un tribunal atrevido, osado en la formulación de las razones y que no tenga reparos en denunciar todas las contradicciones o deficiencias que vean las razones del legislador, precisamente porque su punto de vista al final puede no prevalecer. Entonces digo, el valor de cada pieza, su propia tendencia o propensión a generar ciertos efectos, es algo que debe siempre apreciarse por su puesta en relación con otras. Y esto también es un factor de complejidad adicional. Tercer factor de complejidad adicional. No hay que hablar solo de factores institucionales. Cómo se articula esto, cómo se articula lo otro, qué tipo de órgano, cómo se designa, cómo decide, cómo se accede a él, qué legitimación activa. También es importante una cultura jurídica. Diseños institucionales iguales que operan en culturas jurídicas distintas arrojan resultados distintos. Y, por lo tanto, las propuestas de diseño institucional no se pueden formular en la campana del vacío. Hay que formular propuestas de diseño institucional para un tipo de cultura jurídica, que también podemos proponer que cambie, que evolucione, pero sabiendo cuál es el sustrato, el entorno en el que va a operar. Por ejemplo, y pretendo, si puedo y tengo tiempo, hacer referencia a ello dentro de un momento. El sistema británico actual y el sistema neozelandés, sobre todo después de alguna decisión, caso Moonen, son prácticamente iguales desde el punto de vista institucional. Bueno, con una gran diferencia que me guardo todavía como un as en la manga y que sacaré al final de la exposición, para que sea más efectista, naturalmente. Y, sin embargo, la forma en la que funcionan, de hecho, es muy distinta. Por ejemplo, los tribunales neozelandeses, que tienen la alternativa de los tribunales del Reino Unido entre hacer una apreciación de que la ley es inconstitucional. Originariamente en Nueva Zelanda no podían hacer declaraciones de inconstitucionalidad, pero desde Moonen los tribunales entienden que sí pueden hacerlas y las hacen, pero que ni invalidan ni inaplican. O, si no, hacer una interpretación conforme de la ley, una interpretación conforme que a veces es muy manipulativa, que a veces se escapa mucho de lo que la ley realmente consiente o se le puede atribuir como interpretación. Con esa misma alternativa, sin embargo, la cultura jurídica en Nueva Zelanda parece mucho más formalista a la hora de consentirse ciertas interpretaciones como interpretaciones conformes. Entienden que el espacio de lo que se puede llamar y presentar como interpretación conforme es mucho más reducido y no lo hacen con mucha menor frecuencia. Sin embargo, en el Reino Unido lo hacen mucho más y de hecho es quizá el gran problema del sistema británico actual.
Y esto es un puro problema de cultura jurídica. No hay ninguna pieza definida institucionalmente en el sistema en términos distintos que traiga consigo esta diferencia. Simplemente es una diferente percepción que tienen los jueces a la hora de hacer el control de constitucionalidad de lo que hacen y los términos en los que lo hacen. No es lo mismo que entienda un tribunal, como el Tribunal Constitucional Español en la infausta sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, donde en algún momento dice, por ejemplo, la interpretación indiscutible, palabra textual, indiscutible de la Constitución es la que hace este tribunal, confundiendo, por supuesto, el carácter final que pueda tener una decisión dentro de un sistema, si es que lo tiene, y el carácter correcto o controvertible de esa decisión. Indiscutible en cuanto a la afirmación del valor final puede ser correcto si las reglas del juego dicen que es el valor final. Indiscutible en cuanto a incontrovertible, eso naturalmente implica una autopercepción del tribunal respecto de lo que hace, que tiene naturalmente sus consecuencias y que se despliega en muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, hay una cultura jurídica que es difícil de formalizar, que es algo que está en la forma en la que operan los jueces constitucionales, en la forma en la que entienden lo que hacen y, por lo tanto, los confines, los límites admisibles del tipo de trabajo que hacen, pero que también interviene decisivamente, hasta el punto de que diseños institucionales iguales o sustancialmente iguales pueden en la práctica funcionar de maneras distintas porque el sustrato de cultura jurídica sobre el que están operando es también distinto. Y esto, cuarta consideración, que en el fondo quizás es una prolongación de lo mismo, claro, lo importante no es solo la definición de mecanismos formales, sino también las condiciones, ahora ya incluso políticas, no solo de cultura jurídica, sino políticas en las que esos mecanismos operan. Por ejemplo, un determinado grado de rigidez, 2/3 o 3/5, lo que sea. Naturalmente puede ser un obstáculo más o menos difícil de salvar para el Parlamento, dependiendo de la estructura del sistema de partidos de esa comunidad política, de si hay o no gobiernos de coalición más o menos habituales, de si hay o no disciplinas de partido en los partidos que operan en ese sistema, etcétera. En ocasiones puede ser más fácil para una comunidad política conseguir, qué sé yo, 2/3 que para otra conseguir 3/5. Puede ser más fácil, dependiendo de estos factores. O la cláusula canadiense de respuesta del legislador, a la que ahora me voy a referir un poco más. Bueno, veremos ahora con algo más de detalle en un momento que el uso real de esa cláusula, como sabemos, es muy reducido. Se usa poco, hasta el punto de que muchos analistas en ese contexto dicen que en la práctica, por supuesto que en teoría no, pero en la práctica la forma de control judicial que hay en Canadá sería muy fuerte. Algunos la denuncian como afortunadamente muy fuerte y otros como lamentablemente muy fuerte, dependiendo, claro, de los parámetros de valoración que maneje cada uno, pero como fuerte en la práctica. Porque vendrían a decir que exista un cierto mecanismo diseñado formalmente, no me dice mucho, si en la práctica hay factores políticos, del orden que sea, que hacen muy improbable su uso. Por ejemplo, hay culturas donde la reforma de la Constitución es casi considerada un tabú, tal vez la nuestra, no solo porque es procedimentalmente muy difícil, muy exigente, los términos, por ejemplo, del mecanismo reforzado del 168, sino también porque hay una cierta visión de aura de intangibilidad. Parece que la Constitución es algo... Y otros lugares donde la reforma constitucional se considera mucho más cercano, casi a la política ordinaria, no tan ordinaria como para ser la política de todos los días, pero no tiene el mismo aura de intangibilidad, de excepcionalidad. Por lo tanto, se recurre más o menos a ello. Y una cláusula como la canadiense también podría ser vista como un mecanismo más integrado en los engranajes de la política ordinaria o como un mecanismo que casi no debe ser usado, ¿no? Por lo tanto, digo, estos mecanismos políticos son importantes. Así que hay muchos factores, no solo última palabra, sino todo un abanico de piezas a ordenar, cada uno de los cuales puede tener una incidencia. La tendencia, los incentivos que cada una de esas piezas represente y el valor que pueda tener depende de cómo se relacione con los demás. No solo
importa el plano formal, sino la cultura jurídica de los jueces que operan con todo ello, y además no solo los mecanismos formales, sino la realidad política sobre la que opera y que hace más o menos fácil, más o menos previsible, anticipable el uso de cada una de las piezas de ese diseño. Bueno, cuando uno complica los términos de la discusión introduciendo todo esto, y ahora va de vuelta al análisis del constitucionalismo débil y de los modelos, hay quienes dicen, bueno, ahora, con un punto de vista no tan ingenuo, menos inmediato, más refinado, podríamos tal vez entender que los términos en los que a veces pensamos, hay dos modelos, constitucionalismo fuerte, constitucionalismo débil, y la divisoria entre ellos es la última palabra, tienen que ser completamente desplazados. Tienen que ser completamente desplazados. Primero, porque no hay una dicotomía con un rasgo que las diferencia, sino que más bien deberíamos pensar en un continuum. La fuerza, la debilidad se da en muchos grados y puede haber extremos fortísimos, extremos debilísimos, y hay un continuo porque no hay ningún rasgo que marque la frontera, sino muchos rasgos que tienen muchas formas de incidencia. Segundo, claro, si estamos hablando de mecanismos que están orientados con un doble vector, tratar de articular un diálogo democrático. Entonces, insistir en la última palabra, en esta cuestión de lo importante es que la última palabra esté en manos del legislador, es desorientador no solo por lo que acabo de decir hace un momento, que presenta como términos de una dicotomía con una frontera clara, lo que más bien debería ser un continuo donde no hay frontera clara, sino porque ese énfasis en la última palabra se fija solo en una de las dos cosas que en realidad importan. Lo importante no es solo que al final el legislador tenga la última palabra, tenga la capacidad de respuesta, lo importante también es hasta qué punto el sistema que estamos diseñando sirve para articular el diálogo, sirve para establecer esos filtros de calidad deliberativa. Y a lo mejor resulta que estos sistemas, a la canadiense o británico o lo que sea, pueden, a reserva de lo que veamos enseguida, funcionar aceptablemente bien desde el punto de vista de la última palabra democrática, pero a lo mejor tienen muy serias carencias desde el punto de vista del diálogo y de la deliberación, en la forma en la que operan de facto. Así que no nos obcequemos con la última palabra, no solo porque hay un continuo de cuestiones y de grados de fuerza, sino porque eso nos hace perder de vista una de las dos consideraciones interesantes que están en juego. Tercera cuestión. Claro, cuando uno toma en consideración las dos anteriores que acabo de mencionar, uno debería pensar que, en realidad, cuando hablamos de última palabra, estamos expresándonos en términos melodramáticos. En realidad, en un sistema político, última palabra, última, de verdad no hay nunca. Lo que hay son respuestas posibles que en ocasiones son más fáciles, en ocasiones son muy costosas, en ocasiones pueden ser inmediatas, en ocasiones requieren mucho tiempo, pero en realidad todos los diseños institucionales que están sobre la mesa en ese continuo, desde el más fuerte hasta el más débil, son diseños en los que cabe diálogo entre legislador y jueces constitucionales. Solo que naturalmente articulado de distintos modos, con distintas posibilidades, pero quizá en todos cabe diálogo. Por ejemplo, en un sistema de constitucionalismo como el nuestro, fuerte porque si el legislador discrepa de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, al declarar inválida una ley, reaccionar cambiando la Constitución es muy costoso. No porque eso sea imposible, que por supuesto que no lo es, sino porque los mecanismos de reforma constitucional son muy difíciles de activar, están fuera del alcance del legislador democrático, del legislador ordinario. Sin embargo, existe la posibilidad de la respuesta legislativa. Esto es discutido por algunos. Hay quienes dicen, no, esto sería una especie de ilícito, de fraude. Pero hay quienes dicen, no, el legislador puede volver a poner sobre el tapete una ley idéntica, incluso, o muy similar a la que el tribunal invalidó, para forzar una segunda ronda de deliberación sobre la misma. Seguramente no puede hacerlo de manera inmediata, tendrá que esperar un tiempo, tal vez una legislatura distinta, mediando unas elecciones, tal vez con alguna variación, ¿no? Para que no sea textualmente la misma, pero que quizá pueda perseguir sustancialmente lo mismo.
y puede conseguir que el tribunal cambie de opinión, entre otras cosas porque, mientras tanto, la composición del tribunal también se puede incidir sobre ella. El tribunal no está ahí para siempre y, sobre todo, no está ahí para siempre si los miembros del tribunal no tienen mandatos vitalicios, si se renuevan, y depende de cómo se renueven y en qué términos. Entonces, bueno, incidiendo por ahí en la composición futura del tribunal, tal vez esa respuesta legislativa. Así que, más bien, hay formas de diálogo en todas las posibilidades del espectro. Última palabra no hay ninguna. Obcecarnos con la última palabra es situar el punto central donde, por todas estas razones, no está. Y además, cuarta cuestión, no todo solamente es así. Hay un continuo y no una dicotomía clara. No debemos hacer tanto énfasis en la última palabra porque eso nos hace fijar solo nuestra atención en el aspecto democrático y no tanto en el diálogo, siendo así que nos importan ambos. No solo es erróneo fijarse tanto en la última palabra porque última palabra no hay ninguna y formas de diálogo hay de un modo u otro, más o menos ágiles, más o menos complicados en todas las posibilidades sobre la mesa, sino que, sobre todo, esto estaría olvidando algo a lo que me refería antes. Si en la práctica estos mecanismos de última palabra en realidad no actúan, entonces la diferencia entre estos sistemas, entre estos débiles y fuertes constitucionalismos, no sería tal. Estaríamos fijándonos solo en la superficie de las cosas, en su espuma, pero en realidad las cosas funcionarían de otro modo. También en un sistema como el británico o el canadiense también se articularían formas de diálogo entre jueces y tribunales. Tal vez, se dice al final, no de manera tan diferente a como pueden operar en un sistema de los que al comienzo de nuestro análisis estábamos introduciendo en el cajón de los constitucionalismos fuertes. Así que esto obligaría a relativizar mucho. Bueno, algo puede haber de cierto en todo esto. Es verdad, creo que la discusión es mucho más complicada que como se ha planteado a veces en el pasado. Pero yo voy a intentar sostener aquí dos cosas. Y voy a hacerlo brevemente porque, aunque no sé muy bien cuál es el tiempo que está previsto que hable yo y cuál es el que hablemos todos, pero no quiero extenderme muchísimo más. Pero me vais a permitir que un poquito más sí. Porque digo, reconociendo que todas estas consideraciones que he adelantado me parece que tienen un grano de verdad, que son importantes, que llevan la discusión al nivel de complejidad que realmente tienen, y lo sacan de un esquematismo muy acartonado que en realidad simplifica demasiado las cosas. Siendo todo eso cierto, me parece que ese elemento de última palabra, entendido adecuadamente, sigue teniendo importancia. Me parece que de verdad sigue desempeñando un papel central. Esto por un lado. Y ahora trataré de verlo haciendo un recorrido muy rápido sobre los sistemas que convencionalmente se suelen identificar como de constitucionalismo débil y diciendo por qué me parecen preferibles algunos de esos diseños respecto de otros y, eventualmente, qué correcciones tal vez creo que deberían introducirse para hacerlos todavía mejores. Pero, en cualquier caso, y esto sería el anticlímax de lo que voy a decir ahora, hay un factor en la sombra en la mayor parte de estos debates y que, sin embargo, tenemos que sacar a la luz y poner sobre la mesa, y que hace que todo sea mucho más complicado todavía, que haga que algunos de los sistemas que consideramos de constitucionalismo fuerte, en realidad, de verdad, puedan ser hiperfuertes. Y, en el otro lado del espectro, que sistemas de los que llamaríamos de constitucionalismo débil, en realidad, de verdad, no podrían operar significativamente como tales sistemas débiles, sino al final, en la práctica, como sistemas fuertes. Y ese tema, digo, casi siempre en la sombra en estas discusiones, y sin embargo entiendo que muy relevante, para no esconder más la carta, es el tema del control por instancias supranacionales, con parámetros de control también supranacionales. Parece que añadir ese nivel, ese estrato suplementario a la discusión, complica todavía mucho más las cosas y, sobre todo, obliga a corregir, y a veces a corregir decisivamente, las conclusiones a las que podríamos llegar si ese nivel de análisis del problema quedara fuera de nuestra vista. Bueno, valoración de modelos de constitucionalismo débil para decir algo respecto de los méritos, deméritos, problemas de cada uno de ellos.
respecto de cuáles podrían parecer preferibles y por qué, y eventualmente en qué sentido tal vez podrían incluso mejorarse. Muy rápido. Primera cuestión. Yo creo que si entendemos que es bueno, que es preferible una Constitución formulada en términos abstractos respecto a una Constitución de detalle, una Constitución que formule los derechos en términos que puedan guiar la conversación constitucional a lo largo del tiempo, y que sirvan de plataforma para articular desacuerdos razonables respecto al alcance de cada una de esas cuestiones, pero no una Constitución de detalle formulada a la manera de un código, con reglas muy precisas sobre extremos muy concretos del alcance de los derechos, lo cual naturalmente implica problemas de legitimidad a lo largo del tiempo, que no se dan del mismo modo si lo que hay es un diálogo constitucional sobre cláusulas abstractas. Entonces, si entendemos que esto es así, que es preferible en términos generales, la discusión es más complicada, pero lo dejo ahí formulado en esos términos de simplicidad. Es preferible una Constitución abstracta a una Constitución de detalle, entonces un mecanismo como el escandinavo, la respuesta del legislador viene porque la reforma constitucional es muy fácil, no por otra vía. Entonces quizá no es lo preferible, porque en un sistema así, cuando el legislador discrepa de la decisión del juez constitucional, la reacción tiene que tomar la forma de un cambio en la Constitución, constitucionalizando, llevando a la Constitución el tipo de decisión que el legislador puso en la ley y el juez consideró inválido en esa ley. Tiene que constitucionalizar esa decisión. Puede hacerlo, porque la reforma es muy fácil. No requiere mayorías más amplias que las de la reforma constitucional en sistemas como el nuestro. Pero digo, ese tipo de respuesta del legislador me parece que tiene el coste de que propende a generar una constitución de detalle. Si no encontramos ningún problema con esto, adelante. Pero si entendemos que hay razones de orden general, argumentos de orden general para preferir que la Constitución no se articule así, tenemos que saber que esto es a lo que debería llevarnos a lo largo del tiempo el articular la respuesta legislativa a través de una reforma fácil, a través de una reforma que no exigiera mayorías cualificadas muy exigentes. Por lo tanto, me parece que sería preferible alguno de los mecanismos de esto que se dan llamar nuevo constitucionalismo del Commonwealth a un sistema como los que hay en algunos países escandinavos. Dentro de estos sistemas nuevos de Commonwealth, claro, en un sistema como el de Canadá, cuando se dice las cosas funcionan, no funcionan, hay demasiada diferencia o no la hay, primero creo que deberíamos reflexionar sobre problemas de orden metodológico. ¿Qué quiere decir que hay demasiada diferencia o no? Porque el sistema lo que persigue no es que el legislador responda automáticamente con su mecanismo de la sección 33, esta cláusula del a pesar de lo que ha dicho el tribunal. El sistema no persigue que el legislador responda siempre. El sistema persigue que el legislador responda cuando no le convence la declaración de inconstitucionalidad. Puede encontrar que no tiene argumentos para argumentos con los que se vea en condiciones de aparecer en público para oponerse a esa decisión. Y entonces puede no ejercer. Pero ahí no deberíamos ver nada patológico. No hay nada malo en que el legislador no responda. En lo que podría haber algo malo es en que predominara una cultura de no respuesta, sea cual sea la situación. En que no responda incluso cuando nos parece que podría decir algo. Una cultura de inhibición en el uso de ese mecanismo cuando no debería inhibirse. Pero esto nos plantea el problema de examinar series de decisiones, como se hace. Todo esto ha generado, como sabéis, una literatura muy amplia y entonces se computan cuántos casos, no sé qué, cuántos... Y se dice, no, el legislador no ha reaccionado más que en no sé cuántos, muy pocos casos. Bueno, que eso sea malo en sí está por ver. Los parámetros de qué cuenta aquí como buen o mal funcionamiento son más complicados de manejar, ¿no? Porque el no uso no es necesariamente un problema. Claro, cuando se dice, en la práctica esto es como... Sabemos, en el Reino Unido y en Canadá, en Australia, la ley debe recibir el asentimiento real, ¿no? El royal assent, que en teoría el monarca podría no dar, pero por supuesto siempre lo da. Entonces hay quien ha dicho, bueno, el mecanismo de la sección 33 es como el royal assent. En teoría el legislador podría decir, pero nunca lo hace.
la cultura política es adversa a que lo haga. Y por lo tanto esto es como el Royal Assent, no tiene ninguna importancia. Bueno, yo diría, no vayamos tan deprisa. A la hora de evaluar si esto es así o no, el mero dato de qué tan poco se está usando no es decisivo. La cuestión es si en los casos en los que no se usa son de un tipo en el que la inhibición para el uso no se puede explicar por razones internas al propio diálogo que se ha generado. Esto es un problema importante. El sistema canadiense tiene algunos defectos que, corrigiéndolo, seguramente redundarían en un sistema mejor. Que el control pueda ser preventivo, el uso de esta prerrogativa de la sección 33 pueda hacerse a priori, que el legislador pueda blindar su ley con esta cláusula antes incluso de que se pronuncien los tribunales, seguramente es una mala idea si lo que interesa es el diálogo deliberativo sobre la ley. No debería ser preventivo. Y quizá, y esto se ha dicho mucho, los propios términos en los que está formulada esa cláusula explican en buena parte por qué no se usa. La cláusula, como recordáis, lo que dice es que el legislador puede, preventiva o sucesivamente, digamos sucesivamente, decir que esta ley sigue como ley válida en vigor a pesar de que se oponga a los derechos tal y como ha establecido la decisión. En realidad, esto es una muy mala forma de expresarse, porque parece que la posición que tiene que expresar el legislador es necesariamente que no le importa que la ley viole derechos, o que para él hay razones que no son de derechos que militan en favor de mantener la ley, a pesar de que, no obstante el hecho de que se opone a derechos, como el tribunal ha puesto en claro. Y las cosas no son así. En algunos mecanismos institucionales parecidos, pero posteriores en el tiempo, como el que funciona en Australia, en el estado de Victoria, se dice que esta cláusula opera diciendo que la ley sigue en vigor a pesar de la interpretación que ha hecho el órgano jurisdiccional de los términos de la Carta de Derechos, lo cual es muy distinto. Parece una diferencia de matiz irrelevante, pero es muy distinto. Es muy distinto decir que a pesar de la interpretación contestable, debatible que ha hecho el tribunal, yo inmunizo la ley con el uso de este mecanismo porque mi interpretación es distinta y es una interpretación de buena fe en términos de un desacuerdo razonable, que decir que esto va a prevalecer a pesar de que se opone a los derechos. Entonces, quizá esta cláusula redactada a la australiana sería mucho más fácil de usar en el debate político, sería más presentable, habría menos objeciones de principio para poder utilizarlas, ¿no? Creo que esto sería importante. Y por último, creo que, respecto a Canadá, no os hagáis ilusiones, creo que lo que hay que entender es lo siguiente. Para un sistema político, creo que es lo que pasa en Canadá, pero para cualquier otro parecido, realmente no sería demasiado sensato pretender que este mecanismo de la sección 33 pueda funcionar, digamos, rutinariamente, en términos de diálogo ordinario. Esto sería demasiado. Obligaría a un nivel de confrontación entre el legislador y los tribunales excesivo, difícil de llevar adelante en la práctica y que quizá explica cuál es la forma en la que realmente funciona el sistema. Intento aclarar esto. Hay estudios que dicen que normalmente lo que sucede cuando se considera inválida alguna ley en Canadá es que el legislador hace una respuesta legislativa, es decir, vuelve a poner en vigor una ley, vuelve a aprobar una ley que tal vez cambia algo de los términos de la ley original, a la vista naturalmente de las razones que ha dado el tribunal en su primera aproximación a esa ley, a ver si ahora sí, trata de buscar una segunda mirada, un segundo análisis de los tribunales, cambiando algo, tratando de ajustar las cosas, tratando de encontrar algo positivo en la intervención que los jueces han hecho en el diálogo, aunque tratando también, por supuesto, de conservar la sustancia, lo más importante de su punto de vista. Y en esa especie de segunda mirada, del second look, se dice que casi siempre los tribunales suelen tender a ser más deferentes que la primera vez. Casi siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es razonable esperar que suceda esto y por qué además sería bueno que sucediera esto? Bueno, la idea es, claro, si los jueces constitucionales se quieren comportar como maximizadores constitucionales, en el sentido de que quieren que algo de su punto de vista prospere, entonces les conviene no ser deferentes en la primera lectura y serlo más en la segunda. ¿Para qué? Para tratar de cambiar algo de la ley, tal y como se presentaba originariamente,
algo de su punto de vista se lleva a la ley, que después no rechazo, porque si ni siquiera con esa corrección de buena fe que ha hecho el legislador voy a aceptarla, entonces sí, va a recurrir a su mecanismo de la cláusula 33. Y entonces el punto de vista del legislador va a prevalecer en los términos en los que él quiera. Entonces, hay una razón para no ser tan deferente la primera vez y sí serlo más la segunda. Hay un incentivo para que los jueces constitucionales operen así. Y seguramente eso es lo que está pasando casi siempre cuando uno analiza la práctica en Canadá. No siempre. Ha habido casos en los que incluso, con el estilo tan fresco y tan saludable de las sentencias anglosajonas que aquí echamos tanto de menos, la Chief Justice en Canadá, en un caso de segunda lectura donde volvió a decir que no, el tribunal dijo, bueno, es que no se trata de pruebe usted a la primera y si no lo consigue siga intentándolo, que a la próxima le diré que sí, no se trata de esto. Y por lo tanto se volvió a invalidar la segunda ley. Pero curiosamente esto fue en un caso, el caso Sauvé, que tenía que ver con un derecho excluido de la posibilidad de usar la cláusula de la sección 33. Como sabéis, esta cláusula en Canadá no se puede hacer valer frente a todo el abanico de derechos. Hay algunos que están excluidos. Y fue justamente en un caso donde el legislador no podía recurrir a esa cláusula, lo cual me parece explica bastante por qué en ese caso los jueces mantienen su actitud de no deferencia. Cuando el mecanismo existe y se puede utilizar, entonces me parece que los incentivos funcionan de otra manera. Tratando de condensar todo esto en una fórmula rápida, la sección 33 o cualquier mecanismo parecido no puede ser la forma del diálogo ordinario entre jueces y legislador. Porque, entre otras cosas, si lo fuera, podría acabar siendo verdad que, tratando de aferrar el polo democrático de la idea de diálogo democrático, se nos acaba diluyendo y desvaneciendo el polo del diálogo. Usted diga lo que quiera, acto seguido yo echaré mano de la sección 33 y, a pesar de sus opiniones, yo... Eso, naturalmente, tiene un coste muy fuerte en términos de cultura política, en términos de un legislador que se presenta sistemáticamente, casi rutinariamente, ante sus ciudadanos como alguien que hace valer sus derechos, no obstante el hecho de que se oponen a los derechos fundamentales. En cambio, como un mecanismo en la sombra, como un mecanismo cuya importancia es que está ahí y puede ser utilizado. Puede ser utilizado tal vez no en primera instancia, tal vez después de una respuesta legislativa, sabiendo que el órgano jurisdiccional tiene incentivos para no ser deferente la primera vez y para serlo más la segunda. Entonces, como mecanismo en la sombra, me parece que puede articular bien los términos de un diálogo de cierta calidad deliberativa, pero, sin embargo, diría yo, ese mecanismo está en la sombra, pero está ahí. Y ese mecanismo de última palabra creo que es importante porque explica la diferencia fundamental entre lo que ocurre en ese contexto y las posibilidades de la respuesta legislativa en contextos como el nuestro. En contextos como el nuestro, el legislador puede. Hay casos en los que lo ha hecho. El legislador ha vuelto a poner en vigor leyes en términos sustancialmente iguales, muy parecidos a otras que han sido declaradas inválidas. Pero aquí los incentivos del Tribunal Constitucional para ser deferente la segunda vez o para serlo más no existen. Aquí el juego simplemente tiene que ver con las designaciones de nuevos magistrados y con todas las miserias y calamidades a las que ese juego está sometido, de las que podemos hablar también luego si queréis. Entonces me parece que el hecho de que el mecanismo esté en la sombra y rutinariamente no aparezca, ni es un fallo del sistema, ni es algo que lo acaba convirtiendo en sustancialmente análogo a el de constitucionalismo fuerte, ni nos debe hacer olvidar que es importante que el mecanismo esté ahí, aunque rutinariamente no se ejerza. Su no ejercicio rutinario no es la prueba del fracaso del sistema, sino que más bien me parece la forma en la que óptimamente el sistema puede funcionar. Esa es mi opinión, al menos. En el caso británico, la diferencia sustancial entre el mecanismo británico y el mecanismo canadiense es cómo juega la inercia. ¿Cuál es la posición que vale por defecto? En el sistema británico, en el que el juez, no todos los jueces, ciertos jueces, ¿no?, de ciertos órganos, pueden decir una de estas dos cosas: o esta norma es incompatible con los derechos que sustancialmente son los del Convenio Europeo, pero que están en la Human Rights Act. Pero esa declaración de incompatibilidad no implica ni invalidación ni inaplicación. Ahí la primera posibilidad es que el legislador no haga nada. La posición por defecto sigue siendo la del legislador.
Si el legislador no hace nada, entonces prevalece su punto de vista. Lo cual quiere decir que, insisto, si nos importa el diálogo democrático, el polo democrático está bien, la última palabra, pero el diálogo, si no hay que decir nada a lo que haya dicho, el polo del diálogo no ha funcionado bien. Y sabemos que la otra posibilidad es la interpretación conforme. Claro, quienes han analizado el rendimiento real ya en una década, un poquito más de una década, de la Human Rights Act en el Reino Unido, lo que dicen es que el problema es el abuso, tal vez, del mecanismo de la interpretación conforme, haciendo a veces interpretaciones de ciertas leyes para no declarar que son incompatibles, forzadísimas. Con lo cual, realmente lo que está haciendo el juez, realmente, aunque no lo presenta así, es inaplicar la ley que ha hecho el legislador y aplicar en su lugar otra norma que ha fabricado él, concretando los derechos de la manera que le parece preferible y que, sin embargo, presenta como la interpretación de la norma que hizo el legislador. Claro, el juego de esta tendencia es que invierte la inercia. La posición por defecto, ahora aquí es la del juez. Es decir, hace que el sistema sea sustancialmente análogo en este punto al canadiense. ¿Por qué? Porque ahora es el juez el que fija la interpretación de la norma y el legislador el que tiene que hacer algo si quiere cambiarla. Devuelve la inercia en el sentido en el que estaba trazada en Canadá. Esto hace que el legislador, si quiere responder, tenga que cambiar la ley para hacerla muy específica, de tal manera que no sea presentable ante la comunidad jurídica como interpretación posible de la misma, del punto de vista que el legislador, que el juez hizo suyo. Claro, aquí lo que ocurre es que en muchos casos la tendencia a hacer esto de los jueces británicos no deriva de que tengan un activismo injustificable o que quieran subvertir nada, sino simplemente del hecho de que, de lo contrario, no saben cómo dar una respuesta apropiada a la situación concreta del litigio concreto en el que, por definición, porque no se trata de una forma de control abstracto, están examinando el caso. Por ejemplo, un caso célebre de utilización de este mecanismo, el caso Gaidan contra Godín Mendoza. Es un caso en el que la ley de alquileres establece un derecho de subrogación en favor de el marido o la mujer del titular del arrendamiento. Y lo que hace el tribunal es extenderlo al superviviente de una pareja homosexual. Una pareja allí, de hecho, porque no existe otra posibilidad. Bueno, el problema es que si declara incompatible con los derechos de la Convención y de la Human Rights Act la ley, el señor Godín Mendoza no tiene un remedio para su situación. Primero, porque el legislador puede no hacer nada y puede, por la pura inercia, mantener las cosas. Y segundo, incluso si acaba haciendo algo el legislador, acaba cambiando la ley o algo por el estilo, el señor Godín Mendoza se ha quedado sin remedio. El señor Godín Mendoza ha perdido su derecho de subrogación. Entonces, quizá esta tendencia a hacer un uso indebido de ese mecanismo, que, como digo, tiene el efecto fundamental de que da la vuelta al rasgo central del sistema, que es qué posición vale por defecto y qué es lo que determina que la inercia favorezca. Proviene del hecho de que el control se está articulando así, se está articulando en unos términos difusos y en concreto. Un control articulado de otra manera, en abstracto, ante un órgano centralizado, podría no tener o no tener siempre, en algunos casos tal vez sí, en algunos casos de normas infraincluyentes, etcétera, tal vez sí, pero podría no generar esta tendencia. Entonces digo, si se corrigen piezas del mecanismo británico en este sentido, por ejemplo, pensando que es mejor un órgano concentrado, que es bueno que haya ciertas formas de control en abstracto, si se corrigen piezas del sistema canadiense en el sentido que he tratado de sugerir, sigo pensando que sistemas diseñados así, con ese mecanismo de última palabra, pero operando con todas estas precisiones y con todos estos matices, pueden ser la mejor forma de honrar simultáneamente, en los términos adecuados, la doble idea del diálogo democrático. Pero todo esto, y ya con esto sí que acabo, antes de hacer entrar en el análisis el problema supranacional. Y esto hace cambiar todo. Por ejemplo, sabemos que en los Países Bajos
no hay control de constitucionalidad. Hay, por cierto, una Constitución rígida, pero la Constitución prohíbe expresamente a los tribunales inaplicar y mucho más invalidar la ley sobre la base de que no es conforme a la Constitución. Si uno dice, ¿hay control de constitucionalidad en Holanda? Y la respuesta inmediata y evidente debería ser, naturalmente que no, relea el artículo que lo dice. Y sin embargo esto es más complicado, porque la Constitución holandesa también dice que, sin embargo, los jueces deben controlar la conformidad con los tratados internacionales e inaplicar, por su propia autoridad, la ley holandesa contraria a esos tratados y a todo lo que del juego de esos tratados se siga. Lo cual quiere decir que si en el plano supranacional hay normas que definen catálogos de derechos y si además esas normas son interpretadas por tribunales que generan jurisprudencia respecto a los términos en los que esos catálogos de derechos deben ser entendidos, entonces alguien puede decir en términos puristas, eso no es control de constitucionalidad, es control de convencionalidad. Bien, por supuesto, lo sabemos todos, me da igual. Lo cierto es que hay un control, una fiscalización de la ley del legislador democrático por su conformidad o no con derechos, tal y como están siendo interpretados por un conjunto de jueces. Si lo que nos importa es la dialéctica democracia-derechos y un control jurisdiccional de la ley, aquí, que sea convencionalidad o constitucionalidad, es verdad, pero no es lo importante. Y claro, he presentado el caso de Holanda porque es un caso límite, un supuesto donde no hay control de constitucionalidad en absoluto, y se presenta como el ejemplo excepcional en Europa. Sin embargo, cuando esta realidad cae al mundo, pues aparecen términos muy distintos. Pero es que en todos los casos donde operen estos marcos supranacionales las cosas cambian radicalmente. Quizá me parece un problema nuestro es que la discusión sobre control jurisdiccional de la ley, sobre control de constitucionalidad, la hacemos en gran medida bebiendo de fuentes anglosajonas, como en todo, y lo hacemos por buenas razones. Pero claro, es que ahí el problema muchas veces se plantea de modo sustancialmente distinto. En Estados Unidos, naturalmente que no existe este problema. En Canadá, naturalmente que no existe ese problema. Lo que representa ser parte de la Unión Europea, o incluso lo que representa ser signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, es sustancialmente distinto de lo que ocurre en otras latitudes. Todos sabemos lo que ocurre en el marco de la Unión Europea, lo que ocurre con la doctrina Simmental, lo que ocurre cuando cualquier juez ordinario debe inaplicar por su propia autoridad una norma contraria al derecho de la Unión. Derecho de la Unión que, poco a poco, jurisprudencialmente, con las tradiciones comunes, pero ya con la Carta de Derechos incorporada al Tratado de Lisboa, contiene derechos que, por supuesto, son interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto no solo Víctor Ferreres lo ha destacado, y ha sugerido ciertos cambios. No solo amenaza, no solo es una causa de, eso es lo que le preocupa a Víctor sobre todo, no solo es una causa de erosión del modelo centralizado de control constitucional. El modelo centralizado en teoría, en la práctica, cuando entra en juego este parámetro, ya no es tan centralizado. Es también una causa de preocupación desde el punto de vista democrático, porque ¿cómo puede reaccionar el legislador nacional a la decisión de un juez nacional que inaplica su ley nacional porque es contraria a derechos supranacionales tal y como están siendo interpretados por tribunales supranacionales? ¿Cómo puede reaccionar el legislador nacional? ¿Puede cambiar el derecho supranacional? Sí, el derecho supranacional se puede cambiar como todos los derechos, pero la forma de cambiarlo es incomparablemente algo más alejado de su capacidad de intervención que su propia Constitución nacional. La reforma de los tratados requiere unanimidad de los Estados. Es algo casi imposible. Su capacidad de incidir sobre la composición de los tribunales no tiene nada que ver. La capacidad del Parlamento español para incidir en la composición del Tribunal Constitucional español no tiene nada que ver con la posibilidad del legislador español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un miembro de cada una de las 27 naciones. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los parlamentos nacionales proponen ternas que después se eligen. La capacidad de incidencia en esos procesos es mínima. Como mucho, pero esto además nos comprometería con algo muy complicado y muy discutido, como mucho el legislador nacional, en el caso del derecho de la Unión Europea, no me refiero ahora al Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede introducir alguna cláusula específica en su propia Constitución
si además su Tribunal Constitucional en la cultura jurídica de nuestro entorno acepta que la supremacía del derecho de la Unión sobre el derecho nacional no es incondicional, como afirman los órganos de la Unión, sino condicionada, prometo que lo dejo ya, tal vez incluso sea yo. Esto es un mecanismo de precompromiso a lo Ulises. Perdonadme. Digo, solo si se acepta que una cláusula específica de la Constitución Nacional puede ser válidamente opuesta al derecho de la Unión. Solo si se acepta esto. Incluso si aceptáramos, lo cual es enormemente discutido, hay quien lo dice, incluso si se aceptara esto, fijaros que esto nos llevaría de vuelta a lo que antes descarté como una solución no óptima, a hacer que la respuesta del legislador estuviera en la reforma de la Constitución, con la tendencia a generar una Constitución de detalle, cuando en realidad era preferible una Constitución de cláusulas abstractas. Y todo ello, además, sí y solo sí se acepta que en ese caso se podría oponer válidamente. Y no lo aceptase solo el Tribunal Constitucional, sino que lo aceptaran los jueces ordinarios, porque de lo contrario, cuando el juez inaplica la ley, aunque entienda que hay una cláusula constitucional, prevalece incluso sobre su propia Constitución, tendríamos que corregir también, en el sentido que Víctor Ferreres propone, estas formas de erosión de la centralización de nuestro mecanismo. Conclusión. Todo era mucho más complicado de lo que parecía al principio. Mucho más complicado. Algunas cosas pueden relativamente quedar claras. Nos interesa el diálogo y nos interesa que el control final de ese diálogo sea democrático. Pero asegurar el diálogo democrático con todos estos condicionantes sobre la mesa y mucho más cuando entra en juego este gran problema final del control de nivel supranacional, puede requerir tipos de reformas, de cambios que tal vez hoy ni nuestra cultura jurídica estaría fácilmente dispuesta a aceptar, ni sobre todo nuestros sistemas políticos se puedan permitir. Si eso es así, entonces deberíamos optar por alguna clase de estrategia second best y decir, bueno, si en el fondo hay un continuo, hay muchas piezas que ajustar, el valor de cada una depende de su relación con las demás, tal vez entre lo fuerte y lo débil no hay una oposición dicotómica, sino todo una gradación de posibilidades, entonces hagamos un viaje pormenorizado por cada una de esas piezas y veamos cuáles son las que nuestra cultura política y nuestras formas de articulación política, no solo nacional, sino supranacional, podrían consentir. Yo creo que ese es el desafío para todos aquellos que pensamos que nuestras instituciones son mejorables y que la línea en la que deberían mejorarse tiene como parámetros de orientación general los que he tratado de presentar. Pero me temo casi todo está por hacer.